el Congreso a partir de este momento está oficialmente inaugurado con su panel de apertura. Vamos a pasar entonces a la primera ponencia de esta mañana. Iniciamos el primer panel. La primera ponencia corresponde al doctor Walter Aragor. Su tema, el debate previo al funcionamiento de la Convención Provincial Constituyente de 1949. A partir de este momento está en uso de su tiempo. Gracias, Alexis Abad. Buenos días a todos. La presente exposición se centra en el análisis del debate que se desarrolló en la Asamblea Legislativa que precedió al funcionamiento de la Convención Provincial Constituyente en 1949. El gobernador de la provincia, Juan Filomeno Velasco, convocó mediante decreto del 26 de abril de 1949 a la honorable legislatura para ejercer el poder constituyente de acuerdo a la disposición transitoria quinta de la nueva Constitución Nacional, que autorizaba por única vez a las legislaturas provinciales para reformar totalmente sus constituciones respectivas, con el fin de adaptarlas a los principios, declaraciones, derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional. En las provincias, como Corrientes, con poder legislativo bicameral, ambas cámaras reunidas constituirán la Asamblea Constituyente. La reforma se debería efectuar en el plazo de 90 días, a contar de la sanción de la Constitución Nacional. El 5 de mayo de 1949 se inicia la Asamblea Legislativa con la presencia del vicegobernador, 16 senadores y 31 diputados, con el quórum necesario para sesionar. Al iniciarse las deliberaciones de esa Asamblea General, de inmediato van a surgir posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición sobre cómo se debía proceder ante el decreto del señor gobernador que había convocado a esta asamblea a fin de cumplimentar con la famosa disposición transitoria quinta de la Constitución Nacional. La Unión Cívica Radical, en su rol de oposición, presentó un proyecto de resolución que consideraba de carácter facultativa y no obligatoria la autorización de la Constitución Nacional contenida en la cláusula quinta. Además, consideraba que senadores y diputados fueron elegidos con un fin determinado y no como convencionales constituyentes. Además, veían que el fundamento del decreto que convocaba a la presente asamblea no se encontraba entre las situaciones previstas en el artículo 92 de la Constitución Provincial. En su parte dispositiva, esta resolución declaraba viciosa la convocatoria a la Asamblea General por no estar prevista en el artículo 92 de la Constitución, no aceptaba la autorización conferida por la cláusula transitoria quinta de la Constitución Nacional y declaraba disuelta la Asamblea General por carecer de objeto. El diputado Fernando Iragini Niveiro fue el vocero del bloque de la minoría. En la defensa del proyecto de resolución utilizó argumentos basados en el derecho constitucional, la historia y la política argentina. Expresó en el recinto: fuimos convocados para una asamblea legislativa o general que no se determina en la Constitución de la provincia. En nombre de los señores y diputados senadores de la bancada de la Unión Cívica Radical, venimos a impugnar la convocatoria por ser inconstitucional. Se refirió al funcionamiento de los gobiernos de provincia que trataba la nueva Constitución en la segunda parte del título segundo, artículo 97 a 99, sin modificar lo contenido en la Constitución de 1853. Continuó la defensa de la autonomía provincial, al decir, por haber sido, cabe esta parte de su discurso, reformada la Constitución Nacional, no fenecen las constituciones provinciales, sino que éstas deben adaptarse a aquella, pero siempre por los procedimientos establecidos expresamente en las constituciones y leyes provinciales. En resguardo de las instituciones de Corrientes y del federalismo, citó en forma extensa antecedentes históricos nacionales del derecho patrio argentino desde 1810 a 1853.
También repasó los antecedentes constitucionales de nuestras provincias, desde el lejano reglamento provisional de 1821 a la Constitución provincial vigente, en ese momento, de 1913. Remarcó que la Unión Cívica Radical ha sido reformista, pero que se opone a esta reforma por considerarla viciosa y mala, por no adaptarse a las exigencias jurídicas, políticas y sociales del momento. En el final de su elocución, solicitó a senadores y diputados presentes que por los fundamentos vertidos, a fin de respaldar el sistema del gobierno federal y la defensa de la autonomía provincial, no se debe hacer uso de tal autorización. Lo dicho desde la tribuna política por Fernando Piragini Niveiro era el pensamiento de gran parte de la doctrina constitucional. El doctor Carlos Sánchez Viamonte sostuvo que las legislaturas asumieron el poder constituyente autorizadas por la cláusula transitoria quinta que la Constitución Nacional adicionó al texto reformado. De esa forma se desnaturalizó el régimen federal. Se violó su principio fundamental. Con idéntico criterio, Germán Vidal Campos sostuvo: la Constitución de 1949 instrumentó el totalitarismo y fue la culminación de un proceso revolucionario que procuró lograr la identidad entre la práctica y la Constitución escrita, dando un estatuto acorde con la nueva doctrina que difundía el jefe de Estado. Ahora bien, el oficialismo, a través del senador Luis María Monferrer, formuló el alegato a favor de la realización de esta convención constituyente. En su primer párrafo, se dirigió a senadores y diputados de la oposición presente en el recinto, recordándoles que habían jurado la Constitución Nacional del 49 públicamente, sin realizar ninguna reserva en el propio recinto, donde ahora pretendían desconocer la Constitución Nacional vigente y su propio juramento. Fundó la necesidad de la reforma en el derecho de la revolución. Humana decía: a través del estudio de sus instituciones, no encontramos con que el derecho positivo y por ende el derecho constitucional no han sido el producto del pensamiento filosófico de los pensadores en grado exclusivo, sino es el resultado de grandes revoluciones provocadas por estallidos sociales que eclosionaron como consecuencia de la opresión y del sufrimiento de los pueblos. Citó al filósofo francés Henri-Louis Bergson a fin de explicar la evolución permanente de la conciencia social de la humanidad que influye sobre las normas positivas. Enseñó la visión que el movimiento peronista tiene sobre justicia y derecho, en un párrafo muy extenso, donde se enraiza en los valores de la hispanidad y la cristiandad. Fiel a la tercera posición del movimiento en lo político, económico y filosófico, descalificó el liberalismo y remarcó que el mandato político preganado por el justicialismo es profundamente antimarxista. Atento, la afirmación de los ideales del espíritu que se enraizan en los preceptos fundamentales de la cristiandad, que proclamaron los próceres fundadores de nuestra nacionalidad. Todo ello ha formado un cuerpo de doctrina nacional que se simbolizan las banderas del peronismo, que significa el dique de contención y oposición a la interpretación de un marxismo atrevido que pretende destruir la familia, el honor, la patria, la caridad y la fe del corazón profundo del hombre. Se dirigió nuevamente a la oposición diciendo que el mandato ha sido tan amplio al no fijar pautas determinadas para la reforma, que la Convención Nacional, si hubiese querido, sancionaba una constitución de carácter unitaria. En cambio, no lo hizo. Y la cláusula quinta permite a los representantes de las provincias el ser sus propios reformadores sin violentar el federalismo. En cuanto a la interpretación jurídica de la cláusula quinta transitoria, señaló que para el peronismo tenía carácter obligatoria, ya que si bien es cierto que facultaba a las legislaturas provinciales a elegirse en poder constituyente, esa facultad estaba en relación al plazo que se otorgaba específicamente en la misma cláusula de 90 días a partir de la reforma. Disposición además concordante, sostenía Monferrer.
para nosotros es imperativa, por cuanto hemos jurado juntamente con los señores legisladores del sector opositor cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución Nacional, que es la ley suprema de la República, a la que deben condicionarse por naturaleza las constituciones provinciales. En el tramo final de su alocución preguntó a la Asamblea: ¿puede una conciencia revolucionaria y un Estado social que aglutina a las masas nacionales detenerse frente a un formalismo racionalista opuesto por una minoría? La respuesta fue categórica y marcó su final, la intervención del debate. Frente a este interrogante, acorde con nuestro mandato revolucionario, de que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar, fijó la posición de los legisladores del Partido Peronista, formulando concretamente la moción de que se vote en el sentido de que esta honorable legislatura se convierta en Asamblea Constituyente Reformadora de la Constitución Provincial, en uso de la facultad conferida por la cláusula quinta de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional, previo rechazo del proyecto presentado por la minoría. Con el final del discurso del senador Monferrer, ante el planteo de la votación de dejar sin efecto el proyecto del radicalismo, los legisladores radicales plantean su oposición cerrada y se retiran del recinto. Inmediatamente se constata el quórum. Estando presentes 12 senadores y 21 diputados con el quórum necesario, se procede inmediatamente a la votación, donde se va a sancionar entonces el rechazo, en primer lugar, del proyecto presentado por la oposición, y a continuación se va a votar afirmativamente por la conversión de la Asamblea Legislativa en honorable Convención Constituyente. Para esta investigación, además de la bibliografía general y especializada referente al tema, se ha utilizado como fuente documental indubitable el diario de sesiones de la Honorable Convención Provincial Constituyente de 1949, que contiene la transcripción de las opiniones vertidas por los protagonistas en el recinto de la legislatura, material indispensable para que el historiador realice un análisis ecuánime. La primera conclusión a la que arribamos es la falta de un consenso entre los dos sectores políticos mayoritarios de esos tiempos en la nación argentina y en Corrientes en particular, con un enfoque distinto e irreconciliable en lo jurídico, social y económico. Esta falta de acuerdo político elemental derivó en un enfrentamiento de dos bandos que dividió a toda la sociedad y nos llevó a situaciones de violencia. La segunda conclusión es que la reforma constitucional en la República y en nuestra provincia se centró en una batalla entre dos ideas fuerza: la legalidad o legitimidad constitucional contra la legitimidad política y el derecho de la revolución. El radicalismo y otros partidos políticos sostuvieron la legitimidad constitucional expuesta brillantemente en la Asamblea Legislativa por el diputado Fernando Piragini Niveiro. Y el peronismo, en cambio, defendió la legitimidad política y el derecho a la revolución, también expuesta brillantemente desde su posición por el senador Luis María Monferrer. La tercera conclusión es que la reforma de la Constitución Nacional y Provincial era deseada por la población en su conjunto, por la gravedad de la crisis política de la década del 30, el fraude permanente de los gobiernos conservadores a nivel nacional y provincial en las elecciones, los problemas sociales, la corrupción de los gobiernos conservadores y la entrega de todas nuestras materias primas al extranjero a través del Pacto Roca-Runciman. Como conclusión final, los que impugnaron el procedimiento de la reforma lo hicieron mirando solo el frío derecho positivo, sin acomodarse a la nueva realidad social de la posguerra, y la juzgaron como un acto de demagogia o naciente populismo. En cambio, mientras los que vieron, o los que sostuvieron, mejor dicho, el movimiento político reformista, ven el problema constitucional desde la sensibilidad social, a fin de establecer un justo orden social, económico y político, y dotar a los argentinos y correntinos de derechos constitucionales avanzados. Muchísimas gracias.